Buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa de Participación Ciudadana, un programa producido por la Asociación Canarias Habla y financiado por la Consejería de Participación Ciudadana del Cabildo de Gran Canaria. Nuestro tema a tratar en la tarde de hoy es colaboración de las entidades asociativas con la administración pública y la democracia, paz y justicia e instituciones solidarias. Tenemos en el día de hoy un primer invitado. Damos la bienvenida a José Luis Rodríguez Velázquez, comunicador social, consultor en comunicación, nuevas tecnologías y participación ciudadana. Vienes en representación también de la Asociación de Universidades Populares de Canarias. Bienvenido, José Luis. Hola Gina, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por estar aquí con nosotros. Bueno, tengo entendido también que estás ahora realizando un proyecto, eres coordinador de un proyecto. El proyecto se llama Escuela de Ciudadanía de Gran Canaria, que es un proyecto impulsado precisamente por la Asociación Canaria de Universidades Populares de Gran Canaria y la Dirección Insular de Participación Ciudadana del Cabildo de Gran Canaria. Efectivamente, esta es una alianza bastante interesante que al final ha tenido como producto la Escuela de Ciudadanía de Gran Canaria. Y sé, o por lo que estuve leyendo, informándome, que este proyecto nació de una experiencia piloto con la Escuela de Ciudadanía de Ginamar y que gracias a ese éxito pues se trasladaron a otros municipios o parte de la isla de Gran Canaria y ya no es simplemente Escuela de Ciudadanía de Ginamar, sino Escuela de Ciudadanía de Gran Canaria. Efectivamente fue una primera apuesta, un primer proyecto piloto que codiseñó tanto la Dirección de Participación Ciudadana, en este caso a cargo de Jorge Pérez Artiles, junto con la Asociación Canaria de Universidades Populares. Se hizo un primer diseño colaborativo, junto también con los técnicos del Plan Integral de Ginamar. Y bueno, se hizo un diseño flexible que al final se implementó y las personas de Ginamar fueron respondiendo. Hubieron muchos aprendizajes y con esos aprendizajes como columnas fue que construimos la Escuela de Ciudadanía de Gran Canaria o hicimos un primer diseño que es el que ahora estamos implementando. ¿Cuál es el principal objetivo del proyecto de la Escuela de Ciudadanía de Gran Canaria? Bueno, el objetivo principal es avanzar hacia una sociedad más democrática, pero simplificando esto, porque hablar de democracia, de sociedad democrática suelen ser temas complejos, ¿no? Es lograr que las personas puedan conocer que es importante que ellos participen y que pueden influir en la política pública de sus municipios, de sus barrios, de sus cabildos, de las administraciones públicas más cercanas a ellos. Entonces es lograr que la ciudadanía pueda conocer sus derechos, pero también sus deberes. Y sobre todo que se puedan generar espacios de diálogo en donde la gente pueda participar y pueda construir colaborativamente. Eso vendría a ser de manera bastante sencilla el objetivo de la Escuela de Ciudadanía de Gran Canaria. Claro, es importante darle voz a la ciudadanía en todo este tipo de proyectos. ¿Cómo se llevan a cabo las formaciones? Es decir, ¿qué formato o metodología utilizan para transmitir valores de democracia y construcción colectiva? Bueno, las formaciones son muy variadas, la verdad hay bastantes temas, es que ese es uno de los primeros retos a los que nos enfrentamos. En su momento nos enfrentamos con este mismo reto en Ginamar. La ventaja fue que en Ginamar había colectivos que se empoderaron con esto de la Escuela de Ciudadanía y nos acompañaron, por eso fue que tuvo tanto éxito el proyecto y que empoderó a muchas personas. Pero en la Escuela de Ciudadanía de Gran Canaria, básicamente, al tratarse de un escenario diferente de todos los municipios de la isla, pues la metodología de las formaciones está orientada a que las personas puedan construir su propio conocimiento y que no sea algo teórico, sino que sea algo práctico y sea algo atractivo. Por ejemplo, nosotros, uno de los talleres que ha tenido más aceptación porque hicimos una primera etapa en la cual recibíamos propuestas, fue el taller de tejido de polainas. Y a este taller nosotros le llamamos manualidades con propósito. Pero no es solamente un taller de tejido de polainas, porque dentro de un taller de tejido de polainas, de cocina,
de cosas que aparentemente están desconectadas con lo que es la participación ciudadana, pues incorporamos la figura de una relatora, de una persona que dialogue con ellas y que dirija la conversación, para que puedan hablar sobre otras cosas aparte de esa conversación informal. Y entonces puedan hablar sobre su barrio, puedan construir colaborativamente, puedan conocer proyectos y puedan hacer mucho más cosas, ¿no? Y ese es uno de los formatos, por ejemplo, híbridos que nosotros estamos poniendo en marcha, que en su momento, esto lo aprendimos de Ginamar, De en Ginama. su momento lo hicimos con un taller de cocina, que de hecho esos fueron los que más se llenaron. También porque el público de las universidades populares suelen ser personas mayores que que le dedican tiempo a este tipo de talleres de ocio, ¿no? Y los talleres que tienen que ver con democracia participativa, con habilidades, con todo este tipo de cosas, suelen ser como muy distantes para la gente. Entonces, hacer este híbrido a nosotros nos está ayudando a acercar estos conceptos complejos a la ciudadanía y que vean que realmente consumir de manera responsable, el kilómetro cero, los objetivos de desarrollo sostenible son cosas que son transversales en nuestra vida, ¿no? Y que si bien es cierto los escuchamos muchas veces en conferencias, en foros, pero que al final forman parte de nuestra vida y que debemos de ser conscientes de eso. Es muy interesante ese formato, ¿no? Ese mix, ¿no? Que se trata de hacer a cabo, no simplemente enseñar o ir a un curso de cocina y demás, sino ahí mismo compartes opiniones, compartes problemática probablemente del barrio, situaciones y... Ese es solo un formato, porque luego también nosotros hacemos sesiones de trabajo, que básicamente son sesiones en las cuales las personas comparten sus experiencias y a través de ellas pues van aprendiendo, ¿no? Un ejemplo de eso es la última sesión que tuvo la Escuela de Ciudadanía en San Mateo, que fue este sábado que pasó, y que fue sobre gestión asociativa. Y claro, en San Mateo hubieron un grupo de personas y había dentro de ellas unas que querían poner en marcha una asociación. Y claro, había otras que ya las habían puesto en su momento. Entonces, claro, yo ahí como formador fui un intermediario también. Decir, mira, a ver, vamos a contarle, vamos a ayudarle y al final el diálogo se desarrolló entre ellos y fueron aprendiendo ahí entre ellos y simplemente el formador lo que hace es matizar, hacer algunas aclaraciones, porque otro de los objetivos de la Escuela de Ciudadanía también es fortalecer y lograr que las personas que participan en los talleres puedan conocerse y puedan conectarse y puedan generar proyectos conjuntos. Entonces, al final hay muchos objetivos que van saliendo producto de esas interacciones, que hace que este proyecto, desde mi perspectiva, claro, sea interesante y potente, ¿no? Sí, desde luego. ¿A quiénes están dirigidas todas estas acciones que se llevan a cabo? En un principio a la sociedad civil organizada, pero también a la sociedad en general, que se quiera interesar por ejemplo, por la gestión de biohuertos, por el tema de las redes sociales, de las aplicaciones, por el tema de la gestión de asociaciones, el diseño de proyectos. Bueno, ya tengo que son más de 40 formaciones que nos pidieron y que se están implementando en 11 ayuntamientos. Y bueno, ahora mismo no me acuerdo todas, pero son una batería buena. ¿Y tienen convenios de colaboración con otras asociaciones o universidades? Particularmente la Asociación Canaria de Universidades Populares sí que tiene convenios de colaboración con la Universidad de Las Palmas, con la Universidad de La Laguna, con la FECAM también, con otras asociaciones. Y, y bueno, de hecho es una de las fortalezas de la CUP, estos convenios de colaboración, porque la CUP al final es un referente en el ámbito de la formación no formal en Canarias. En el ámbito específico que a mí me corresponde, que es la Escuela de Ciudadanía de Gran Canaria, pues no tenemos convenios de colaboración como tal, pero al trabajar directamente con la CUP está relacionada íntimamente con con las universidades populares de los municipios de Gran Canaria. Y entonces Sí. ellos son nuestros aliados estratégicos y gracias a ellos es que estamos logrando que las formaciones puedan tener éxito, porque si no, sería bastante complicado abordar un proyecto, ir a un ayuntamiento y empezar desde nada una convocatoria para un taller, pues es bastante difícil. Bastante Y difícil. por otro lado, gracias a la Dirección de Participación Ciudadana del Cabildo de Gran Canaria, nosotros hemos llegado también a las concejalías de participación ciudadana, que tienen una estrecha relación
con participación ciudadana del Cabildo. Entonces, hemos aunado esfuerzos y hemos podido llegar a esto. Y esto es lo que está haciendo que al final las formaciones tengan usuarios. Porque, por ejemplo, el 28 de este mes vamos a tener una formación... No, perdón, claro, el 28, que es mañana. Que mañana sí. Pues el 28 de este mes vamos a tener una formación de talleres de Bientratar en Telde. Y tuvimos que cerrar las formaciones porque ya habían más de 30 personas inscritas. Eso en el ámbito del tercer sector, del sector social, en el ámbito en el que se desarrollan las asociaciones, los colectivos, las administraciones públicas, sobre todo con estos temas, es bastante complicado. Y esto es gracias a la colaboración que hay con las concejalías de participación ciudadana, en este caso, y luego también con las universidades populares municipales. Es que creo que para tener un buen resultado en este caso, o sea, las sinergias y colaboraciones es fundamental. ¿Qué impactos positivos ha logrado la asociación en la comunidad gracias a colaboración con las instituciones públicas y solidarias? Viene un poco también hablando de lo que venimos hablando antes, que gracias a esta sinergia, según hablamos, el impacto es positivo. Comentar un poco más. Sí, al final, cuando se trabaja conjuntamente, se reproduce el impacto y se tiene mucho más rango de alcance. Entonces, claro, nosotros, porque es un objetivo del proyecto, primeramente estamos empoderando a la ciudadanía y luego estamos acercando también conceptos y conocimientos un poquito más técnicos que los colectivos sociales y las asociaciones necesitan para su labor y sus activismos, ¿no? Que al final muchos de estos están relacionados con las nuevas tecnologías, con el diseño de proyectos, con el tema de la inteligencia artificial y bueno, con el del diseño colaborativo, del diseño participativo. Entonces, claro, de esta manera nosotros estamos logrando que se hagan acciones conjuntas. Por ejemplo, actualmente nosotros podemos analizar ya con otra mirada lo que pasó en Ginamar, porque fue el génesis de todo esto, ¿no? Fue como el espacio experimental, que no está mal decirlo, sino que fue en donde nosotros tuvimos los aliados estratégicos para ponerlo en marcha. Entonces se dieron las condiciones y bueno. Y precisamente una de estas cosas que nosotros vimos después que salimos era que asociaciones que habían participado con nosotros querían poner en marcha acciones como la Escuela de Ciudadanía. Sí. Entonces ellos decían, queremos poner nuestra Escuela de Ciudadanía, o queremos, desde nuestra perspectiva. Dice, claro, al final eso denota que están empoderados y denota que ese tipo de proyectos realmente responde a una necesidad real de un entorno como Ginamar. Y claro, y ese es el mayor impacto que se puede lograr a nivel de ejecución de un proyecto, ¿no? Que las personas se apoderen de él y al final quieran continuar. Quieran continuarlo. ¿Cómo contribuye su asociación a fortalecer el tejido social mediante la colaboración con otras instituciones y la administración pública? Bueno, el tejido social se ve fortalecido directamente por la colaboración entre asociaciones y empresas, administraciones públicas. Mientras más colaboración haya, yo creo que más se fortalece el tejido social, porque de esa manera las personas que conforman el tejido social se van a dar cuenta de que hay posibilidades, ¿no? Y de que hay más pluralidad. Entonces, claro, la Escuela de Ciudadanía lo que está haciendo es hacer que los conceptos de democracia, de participación ciudadana y todo esto llegue y se simplifiquen tanto que al final todos lo puedan entender y que luego puedan conocer cómo pueden activar estos mecanismos dentro de sus barrios. Por ejemplo, si nosotros necesitamos hacer una propuesta de proyecto a nuestro ayuntamiento o alguna subvención del cabildo, directamente ya tienen esos mecanismos. Ya les ayudamos, ya les llevamos la información y les implementamos una formación para ello, ¿no? Y entonces, claro, de esa manera se fortalece el tejido social. Formación con acompañamiento y luego también con generación de conciencia crítica. Y es una de las cosas que la Escuela de Ciudadanía está haciendo desde su génesis. ¿Cómo influyen las políticas públicas en las actividades y proyectos de la asociación?
Yo creo que para el sector social, para el ámbito social, para las asociaciones, las políticas públicas es algo estratégico, porque las acciones que hacen las administraciones públicas, em, nosotros como personas involucradas en asociaciones deberíamos de respaldarlas para que logren más impacto y también para que más personas se beneficien de ellas, ¿no? Y nuestras actividades también deberíamos de alinearlas con ellas, porque así todos hacemos un trabajo conjunto y todos nos vemos involucrados en un objetivo común. Común. Claro, siempre y cuando estemos de acuerdo con las políticas públicas, porque Mm. luego puede que luego pase que no, pero que en principio, pues tener siempre esa visión de colaboración y y de alineamiento para poder generar y fortalecer una actividad, pues yo creo que es muy importante para las asociaciones, porque así no va a haber disonancia dentro de una actividad y dentro de un municipio, dentro del ámbito social, sino que va a haber consonancia y todos vamos a ir sonando, vamos a ir creando una armonía. Y yo creo que eso es importante. En una misma Mm. dirección. ¿Cómo trabajan para fortalecer los sistemas de justicia en áreas donde existe vulnerabilidad o desigualdad? Pues mira, me acaba de transportar nuevamente a Ginamar, Sí, porque Ginamar es complejo precisamente claro. por eso, ¿no? Y fue nuestro gran maestro Mm. en la implementación y en el descubrimiento de nuevas metodologías para poder llegar a la ciudadanía. Bueno, yo creo que básicamente diseñando espacios que sean accesibles para todos y también diseñando proyectos flexibles. ¿Qué significa esto? Que puedan estar abiertos a los cambios mientras se están implementando. Sí. Y te lo digo porque en Ginamar, si hubiéramos llevado un proyecto rígido que no permitiera la incorporación de aquellas personas que se fueron acercando, de aquellos colectivos que fueron diciendo, oye, mira, igual podrían hacer esto, o a nosotros nos interesaría aquello, si no hubiéramos incorporado esto, nos hubiéramos quedado solos. No Entonces, hubiese como, funcionado. exacto, Ujú. y como fuimos incorporándolo, porque desde el principio, desde el diseño inicial, esto era flexible, era como una goma en donde podíamos, una plastilina donde podíamos ir incorporando cosas, pues como las personas se veían reflejadas en esas nuevas incorporaciones y veían que las propuestas que hacían luego se convertían en acciones de formación, pues, se apoderaron de ello. Y yo creo que eso es fundamental con proyectos flexibles y con espacios que generen el diálogo y que sean espacios de seguridad. ¿Qué desafíos enfrenta la asociación cuando se abordan temas relacionados con la paz y la justicia? Porque la paz y la justicia al final es el caldo de cultivo para la crítica social constructiva, ¿no? Mm. Entonces, claro, en la sociedad en la que nosotros nos encontramos, en donde todo está más polarizado que antes, precisamente uno de los valores de la Escuela de Ciudadanía es generar la crítica constructiva de las personas, un conocimiento de su entorno y de sus administraciones, para que puedan opinar con un conocimiento real de lo que está pasando y de su entorno, ¿no? Sacarlos de sus casas, sacarlos de sus pensamientos, sacarlos de lo que le dicen las redes sociales para interactuar con otras personas, conocer otras realidades y a la vez poder construir de manera colaborativa, poder conocer los mecanismos de participación que pueden haber y nada, y básicamente interactuar con sus administraciones públicas. Yo creo que esos son los principales. Los principales. ¿Cómo involucra la asociación a la ciudadanía, que ya hemos hablado un poquito de eso, en la construcción de iniciativas relacionadas con procesos democráticos, paz y justicia? La asociación básicamente los involucra con sus proyectos, Mm. claro. Y Em, esta flexibilidad que me comentas un poco, exacto, ¿no? exacto. Y luego generando espacio, es lo que te digo, es lo que te decía de la formación, de las formaciones que se hizo en San Mateo la semana pasada, que básicamente es tener en cuenta que no solamente
la parte teórica, el contenido, la información es lo importante. El aprendizaje. Exacto, dentro de este ámbito, sino también las conexiones que se puedan generar. Y yo creo que las conexiones que se puedan generar son casi más, no sé si son más importantes, ahora lo estoy pensando y digo, igual son más importantes porque de ahí sale una iniciativa que puede ser un modelo que se puede reproducir y que puede ser algo que técnicamente un experto no lo pueda producir, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen esas conexiones, que son, que no sabemos lo que pueden salir de ellas. Y por eso pueden ser tan poderosas también, ¿no? Entonces, claro, Es correcto. Hablando un poquito del futuro, ¿qué innovaciones o nuevas estrategias planean implementar para los próximos años o a corto o largo plazo para fortalecer más este proyecto? Bueno, en el futuro, una de las cosas que nosotros hemos pensado es que la Escuela de Ciudadanía pueda llegar a todos los municipios. Sí, eso es un objetivo. Sí, ese es un objetivo y queremos ser al final un aliado para las administraciones públicas. Sí. Las administraciones públicas están sobrepasadas y muchas veces hacer pequeñas actividades formativas suelen pasar por trámites engorrosos. Y claro, la Escuela de Ciudadanía lo que hace es facilitar esto también, ¿no? Y desde luego aportar a las administraciones públicas ese conocimiento que ya se adquiere previamente con los propios conocimientos que tienen las UP en cada municipio. Otra cosa que en el futuro yo creo que la Escuela de Ciudadanía se constituirá también como un espacio de diálogo permanente, en donde no solamente puedan aprender los colectivos y la ciudadanía en general, sino también perfiles técnicos de las administraciones públicas, profesionales en general y, por qué no decirlo, líderes políticos, porque al final ese es uno de los aspectos dentro de la participación ciudadana. Hay un triángulo de la participación en donde son importantes los políticos, tanto los técnicos y la ciudadanía. Estos tres actores conforman este triángulo. Entonces, yo creo que el fin último de la Escuela de Ciudadanía es poder formar tanto a técnicos como decisores públicos y también a técnicos municipales. Bueno, se elige técnicos de ciudadanía y decisores públicos. A ver si me lío un poco. Es un panorama amplio. Por eso te preguntaba antes a quién está dirigida, pero vemos que es un espacio dirigido tanto público como privado, ¿no? Ciudadanía pública como privado. Al final se trata de tener una visión integradora, de una visión holística de todo esto, ¿no? Sí. Porque yo creo que el gran problema es que muchas veces entendemos estas actuaciones desde una visión atomizada, parcelizada, muy particular. Y claro, la riqueza de todo esto está en la conexión y bueno, en la complejidad, ¿verdad? Así es, se nos agota el tiempo, José Luis. Ha sido muy gratificante tenerte aquí con nosotros y que nos hables sobre todas estas acciones a nivel de participación ciudadana. Nos despedimos contigo en esta primera parte y no se muevan, vamos a una pequeña pausa y volvemos con otro próximo invitado en la tarde de hoy. No es todo lo que tenemos, es todo lo que nos da. La isla en la que vivimos te deja sabor a sal. Resulta tan complicado saber cuál es tu lugar, hasta que llega el momento de ser un isleño más. No es todo lo que tenemos, es todo lo que nos da. La isla de contrastes, lugar de diversidad. El viento que nos da pena también sabe alimentar. No es todo lo que tenemos, es más bien lo que nos da. La herencia de un pueblo de nobleza y fuego, la fuerza del mar, la tierra y el cielo, diversa belleza humana y salvaje, su mágica esencia, su gente y paisaje, fuente de energía limpia y soberana, tanta riqueza que nutre y que sana, en nuestras manos nuestra libertad, isla de fortuna que tanto nos La da. isla de buena gente, tierra sagrada, sol que me ampara, la isla que a mí me cuida, el mar que sirve de puente no es la frontera. Hay mil maneras de ver la isla de mi vida.
continuamos con nuestro tema de colaboración de las entidades asociativas con la administración pública y la democracia, paz y justicia e instituciones solidarias. Nuestra siguiente invitada, Xiomara Hernández Ortega, miembro del equipo directivo y colaboradora de la Asociación Educativa Educom Canarias. Bienvenida, Xiomara. Hola, gracias por la invitación. Gracias a ti por estar aquí con nosotros. Tengo entendido también que a nivel profesional eres técnica deportivo y facilitadora comunitaria en el barrio de Ginamar por parte del Ayuntamiento de Telde y experta en participación ciudadana. Exactamente. Hablando un poquito de la asociación en la que vienes en representación, Educom Canarias, ¿cuál es la misión fundamental que tiene la asociación? La misión fundamental que tenemos en Educom es contribuir a levantar la capacidad del barrio y de las personas a las que servimos, creyendo que todo el potencial que el ser humano tiene, pues de facilitar, ¿no?, las herramientas y contribuir a ese levantamiento de capacidad que es el único que puede hacer que los barrios se transformen y mejoren. ¿Y cuál es la principal herramienta que utiliza Educom Canarias para la enseñanza? Exactamente, la educación, ¿no? Somos una asociación educativa y la educación es la herramienta, una herramienta muy, muy poderosa. Hay una cita muy bonita que dice que el ser humano es una mina rica en gemas de valor inestimable, pero solamente la educación puede revelar sus tesoros, ¿no? Y nosotros estamos convencidos de eso, pero no cualquier educación, una educación integral, una educación holística, como queramos llamarla, que no solo integre los aspectos intelectuales o los aspectos más físicos y culturales, sino también los aspectos emocionales, los aspectos espirituales. ¿Cómo contribuyen las actividades de Educom en el fortalecimiento de los valores democráticos de la comunidad? De muchas maneras, porque a través de los diferentes proyectos, sí, y no solo proyectos, sino también ten en cuenta que los miembros de Educom vivimos en el barrio de Ginama, que es el barrio, o sea, Educom es Educom Canarias, hace proyectos no solo en Ginamar, pero nuestra pasión dominante es servir en el barrio de Ginama, porque es en el barrio donde vivimos, sí, y es el barrio que conocemos, ¿no? En este papel que yo tengo también personalmente como agente doble, pues es un agente triple, porque estoy como vecina, colaboro estrechamente con Educom y soy monitora deportiva y facilitadora comunitaria por el ayuntamiento, ¿no? Y además vivo en el barrio, entonces la implicación es de completa, verdad. Es de verdad. Es completa y es lo que me apasiona un poco, ¿no? Y creo que la asociación está como muy atenta a que realmente sean los pobladores, sean la gente local, la que tenga voz, ¿no? Siempre. Y además nosotros somos de ahí. Entonces no hay diferencia, no hacemos diferencia, no es una organización que vaya de arriba para abajo, sino de abajo hacia arriba, ¿no? Como debe ser la participación ciudadana y cuando pensamos en democracia, realmente que no siempre es así, que siento que a veces eso no es que se haga queriendo, pero quizás ahí como que necesitamos con tener un sentido de propósito. No quiere decir que yo invente un proyecto para unas personas que no conozco su realidad, ¿no? Entonces siento que nosotros al estar en el territorio constantemente pues tenemos una lectura bien cerquita de la realidad y respondemos a las necesidades reales, no se responden. Sí, hay hipótesis o demás, es una realidad fiable. Sí,
porque además la lectura la hacen los propios vecinos, no es alguien que sea, en este caso, ¿no? Antes me presentabas también como experta en participación ciudadana y yo creo que realmente sí, nos hemos preparado para eso, pero que nadie, la realidad siempre es cambiante, ¿no? Entonces es difícil sentirse que uno es un experto. Yo me siento vecina del barrio y sí, soy experta en mis vecinos y en mi barrio porque vivo ahí, porque veo y porque siento las mismas necesidades, ¿no? Es correcto. Antes hablábamos con la otra persona que teníamos de invitado y hablábamos precisamente del éxito que tenía la asociación, o en este caso el proyecto, y era por esa realidad cambiante y flexible. Permite la flexibilidad, que se va añadiendo nuevas cosas, y eso es lo que ha hecho que el proyecto o todas estas acciones tengan éxito. ¿Qué proyecto lidera la asociación para promover la paz y resolver conflictos en la comunidad? La cohesión social, hacer que nuestros vecinos estén unidos, sentirnos unidos en comunidad para construir juntos, está como ahí en el corazón de la asociación todo el rato, ¿no? Entonces, a través de esta educación holística se generan espacios diversos. No siempre son proyectos, a veces son festivales o a veces actividades. Una actividad concreta o la participación con otras entidades en alguna cosa que hacemos eventualmente. Pero en el día a día, Educon, gracias a la colaboración del Cabildo de Gran Canaria de Participación Ciudadana, está desarrollando un proyecto que se llama Asómate al Barrio, donde nuestra intención es educar en participación a adolescentes, a prejóvenes entre 11 y 13 años. Creemos que es una edad clave, ¿no? Donde ellos empiezan ya a sentir que más allá de su propia familia y de sí mismo hay una vecindad, una comunidad, un barrio, un mundo, ¿no? Y eso es lo que con este proyecto, además de la primera versión fue una escuela abierta al barrio y esta versión más de estos últimos 2 años, la de Asómate al Barrio, pues queremos seguir abriendo las escuelas para que los chicos y chicas en estas edades miren cómo ellos pueden contribuir, cómo se capacitan para eso, que conozcan el marco de acción colectiva que hay en el barrio, que lo tenemos a través de la Coordinadora de Recursos Ginaman Marzagán, y bimensualmente trabajamos ciertos aspectos que nos ayudan, que están relacionados a su vez con el marco de los Objetivos de Desarrollo Comunitario, pero a su vez también están con el Faitataita, que es un marco de acción colectiva que tenemos, y con los días internacionales. Entonces los chicos pues reflexionan sobre esto y actúan en base a las reflexiones que hacen para mejorar su entorno inmediato. Y bueno, y este proyecto también, no solo estamos con estos chicos de esta edad, en varios centros de primaria y secundaria, sino que además involucramos a sus familias cada 2 meses con festivales de familias dentro de los propios coles y donde participamos con el resto de alumnos, con las demás edades. Demás edades. ¿Han colaborado con otras asociaciones en iniciativas de paz o justicia? Sí, Educon, de hecho, en sus principios están íntimamente relacionados con el Instituto Bahá'í de Capacitación y Desarrollo Comunitario, con el que organizamos campamentos urbanos, no solo con el Instituto Bahá'í, el Instituto Bahá'í con Educon da un poco el marco, pero después otras asociaciones como el Club Deportivo Axinamar, Entre Amigos, empresas del barrio como el SPAD, la panadería Hernández o Vichy como más conocida. No quiero dejarme a nadie, ¿vale? Alguna cafetería como la de la Condesa también colabora y entre todos y todas, Ginanimal, que es una asociación que trabaja el bienestar animal, Ginamarte, que trabaja el teatro, Entre Amigos, la cultura. Bueno, entre todos hemos llevado adelante
este proyecto, pero que bueno, que un poco es el Instituto Bajay quien lo impulsa. Educom va de la mano fuerte, y en estos campamentos urbanos que se desarrollan en las vacaciones de las niñas y los niños, en todos los periodos vacacionales, que eso fue una respuesta que le dimos después del COVID en el 2020. Empezamos con 80 niños en el 2020 y en este último verano estuvieron casi no, más de 300 entre niños y prejóvenes, o sea, desde los 4 a los 15 años. Y para poder sostener esto es a través del voluntariado. Entonces en esos espacios se trabaja la justicia y la paz y la unidad constantemente, porque somos como un equipo de trabajo, pero no estamos haciendo un trabajo, estamos haciendo un voluntariado en nuestro barrio. Sí. A las niñas, a los niños y a los jóvenes. Realmente los monitores del campamento, por así decirlo, son abuelas, madres y jóvenes del barrio que están... Son momentos ideales o espacios ideales donde se pueden hablar todos esos temas y escuchar a la ciudadanía. En el currículum, o sea, la parte de que los niños tienen parte de diversión sana, parte de servicios comunitarios, tienen talleres, pero también tienen una parte donde aprenden, ¿no? Le llamamos el aprendemos juntos, ¿no? Y se conectan ellos muy bien con reflexiones adaptadas a sus edades para que desarrollen esas cualidades nobles y esos hábitos saludables que permiten tener una comunidad más sana, más unida, más justa, más pacífica. De hecho, en esta colaboración que tuvimos a Educom en este campamento último de verano, bueno, el último fue ahora el de Navidad, pero el de verano, el lema del campamento era practicantes de la paz. Entonces, estuvimos ahí 5 semanas enfocándonos en desarrollar capacidad. Así que tenemos lo de la paz lo tenemos ahí como muy consciente, ¿no? Porque además creemos que lo que hacemos, cuando hablamos de educación integral, de educación holística, hablamos de educación para la paz. Sí. Bueno, mi siguiente pregunta era un poco hablando sobre eso, cómo involucran a la ciudadanía en la construcción de iniciativas relacionadas con la paz, justicia y democracia. Pero bueno, me has contestado ya un poquito sobre eso. Si quieres añadir un poco más en esta pregunta. Imagínate que una madre del barrio que viene a traer su niño por primera vez nos pregunta, oye, que me ha dicho mi vecina que ella se queda aquí y hace los bocadillos para los niños, o que se queda y hace las manualidades, Entonces es como el boca a boca, ¿no? Así nos vamos a entender. Al final sentimos que el campamento no le pertenece a ninguna entidad en concreto. Los campamentos urbanos le pertenecen al barrio y se construyen con el barrio y para todos. Y para esta educación universal, ¿no? Para que tengamos ahí presente. Y además se cubre una necesidad, que es que estos niños y estos adolescentes estén en un entorno saludable y su tiempo esté dedicado a algo constructivo, ¿no? Donde aprenden, donde se respetan unos a los otros, donde construyen junto a sus vecinos. Y bueno, eso ya tenemos ahí un recorrido. Y es interesante ver cómo ha crecido también. ¿De qué manera se aseguran de que las voces de los grupos más vulnerables o marginados sean escuchadas y representadas? Pues justamente generando estos espacios. Por ejemplo, mañana Educom va a participar, mañana no, el jueves, que es día 30. Imagínate que el jueves hay un festival grande en un espacio comunitario que agradecemos al Ayuntamiento de Telde que nos ceda para poder desarrollar todos estos proyectos y también que me dé disponibilidad de tiempo incluso a mí para poder estar ahí. Tenemos un festival por la paz porque es el 30 de enero, el día de la no violencia y la paz escolar. Y en este festival donde Educom también tiene su aportación, su contribución, vamos a tener talleres
vamos a tener gente que canta, gente que baila del barrio, y entonces, claro, son espacios totalmente del barrio, con la gente que se construye, cada uno tiene su aportación, ¿no? Cada uno tiene un talento que aportar, tiene una capacidad que liberar y que todos colaboran en ello, ¿no? Participan y colaboran en ello. ¿Y cómo influyen las políticas públicas en las actividades y proyectos de la asociación? Pues mira, nosotros estamos siempre como muy atentos a a cuáles son los protagonistas de cualquier plan, ¿no? Para construir comunidad, para construir sociedad. Sentimos que los tres protagonistas son precisamente las instituciones, los individuos y la comunidad. Sí. Y cada uno en su esfera de responsabilidad, pues tenemos que colaborar unos con otros, ¿no? Y Educon lo que hace es participar en espacios donde podamos tener estas conversaciones, donde podamos informar, ser informados, compartir un discurso que ahora mismo el compañero José Luis estaba compartiendo, que lo estaba escuchando por ahí también, y al final hay como un deseo, ¿no? Es verdad que estamos en un mundo donde la intriga, la sospecha, el no sé qué, la falta de confianza en los demás y la tal, desconfianza, sí. al final hace, o también el individualismo, ¿no? Que hace un poco que nos perdamos, pero finalmente somos seres sociales, entonces nada mejor que trabajar en red, que trabajar en equipo, y eso lo tenemos que hacer de la mano de las instituciones de la sociedad. No podemos ir al margen, porque ellos también tienen su papel, y ellos somos nosotros y nosotros somos ellos, porque finalmente se necesita una retroalimentación por ambas partes, ¿no? Es una Okay. ayuda, una sinergia entre todos. Sí, y generar esos espacios donde podamos escucharnos y atender cuáles son las necesidades reales. Yo creo que a mí en este papel de agente doble, pues a mí me sirve mucho, ¿no? Como trabajadora municipal, saber cuáles son las necesidades de mis vecinos para poder al resto de compañeros o a mis concejales o al propio ayuntamiento transmitir cuáles son las necesidades. Yo me tomo muy en serio ese papel de ser facilitadora comunitaria, porque creo que es una necesidad real. Porque cuando estás en el territorio, tú imagínate, nosotros podemos tener la buenísima intención de desarrollar un proyecto en el barrio de La Breña, y yo puedo pensarlo, un proyecto, yo que sé, deportivo, algo que manejo, un proyecto de participación, o no sé qué, pero realmente si yo no voy a La Breña, pregunto a la gente de La Breña y construyo la idea con la gente de La Breña, no, sería distinto, ¿no? Es que es como cuando decimos que caemos en paracaídas, y eso lo hacemos a veces no con mala intención, siento, sino con la falta de tiempo, ¿no? Los tiempos. Estamos todo el día con el reloj y no hay tiempo. Entonces llegan los dineros y decimos, bueno, pues vamos a repartirlos, que no hay tiempo. y creemos que las necesidades son estas. Y las necesidades de verdad no las sabemos hasta que no estamos en el lugar. Podemos percibirlas, pero incluso cuando se habla de barrios mal llamados, creo, vulnerables, Sí. pero bueno, o barrios con mucho, a mí me gusta llamarlos barrios con un montón de potencial, barrios de aprendizaje o barrios, eso, que nos ayudan a crecer. Pero bueno, en el barrio de Ginebra es un barrio muy grande, y a veces tú dices, madre mía, ¿por dónde empiezo? Pero empiezas por la gente, y cada fase del barrio tiene su propio potencial, su propia forma de funcionar. Entonces es la escucha activa, ¿no? Lo que nos hace que hagamos mejores políticas de participación ciudadana, y teniendo ahí a nuestros
agentes Agentes dobles, como agentes dobles, que son de la misma población, ¿no? Si podemos Agentes tener dobles. a alguien o tener tiempo para escucharles, ¿no? ¿Podrías mencionar un proyecto o iniciativa exitosa que se haya realizado en conjunto con la administración pública? La mayoría de los proyectos que impulsa Educon y que desarrolla es con la colaboración estrecha con las administraciones públicas. Estos campamentos en los que te decías que teníamos colaboraciones, tanto el Ayuntamiento de Telde a través del Plan Integral ha podido colaborar durante algunos años con la comida de los niños, también con los transportes para que los niños puedan salir del barrio y que tengamos excursiones. Como te decía antes, también la colaboración de prestarnos los locales, las instalaciones donde se desarrollan. Y bueno, hay esto que te contaba de Asómate al Barrio o de Afila el Lápiz, son proyectos también que las distintas instituciones pues colaboran. Hay uno muy bonito que me gustaría mencionar, que le tengo un especial cariño, que es el proyecto de Tejedoras de Unidad Cosiendo Comunidad. Sí. Esto es que muchas compañeros, ¿no?, técnicos de diferentes administraciones, cuando proponen cursos para Ginama o formaciones o actividades, me decían, ¿no?, como contaba José Luis de la Escuela de Ciudadanía, sí, oye, que viene un programa hecho, pero que fue flexible y pudimos cambiar para que la gente pudiera utilizarlo. Uh-huh. Pero en algunas ocasiones eso no es así, o preguntan, oye, Xiomi, ¿qué quieren hacer las mujeres de Ginama? ¿Qué quieren hacer para...? Entonces yo les preguntaba y ellas me decían, queremos coser, y bueno, pues a veces la respuesta no era la costura, nunca fue la costura, pero la respuesta de ella era la costura, la respuesta de la administración era otro tipo de capacitaciones o formaciones que la administración creía oportuno, que todo es válido y todo es maravilloso. Pero estas mujeres querían coser. Entonces Educon es una asociación educativa, no tenía la costura en su pensamiento, en su idea de desarrollo, pero sí queríamos atender esta necesidad o este deseo que tenían las mujeres, ¿no? Esta aspiración que tenían de coser. Entonces, nada, preparamos un proyectito humilde, eso sí, con unos principios y unos valores fuertes, pero un proyectito muy humilde, y lo mandamos al Cabildo de Gran Canaria, y a través de la Consejería de Industria, que estamos muy agradecidos con la Consejería de Industria y con su consejera, pues se aprobó este proyecto de Tejedoras de Unidad, y este es ahora en enero comenzó el tercer año de andadura del taller, donde unas 50 mujeres y otras tantas que están en lista de espera participan en los talleres y son muy colaboradoras con todo. Además, lo que hacemos es que relacionamos los proyectos unos con otros, ¿no? Y si estamos trabajando en los colegios, cómo ellas pueden contribuir porque necesitamos una cortina, o cómo pueden contribuir porque tal decorado para los campamentos o tales talleres, y es muy bonito porque para ellas es un espacio de amistad, un espacio de unidad, se sienten seguras, se sienten escuchadas, se validan unas a las otras, están aprendiendo, finalmente es muy creativo, están aprendiendo una artesanía, ¿no? Y bueno, y además algunas de ellas ya están preparándose para emprender, ¿no? Que seguramente será el emprendimiento no solo de las dos monitoras que también viven en el barrio, sino del resto de ellas. Xiomara, un poquito para terminar aquí, nosotros, conclusiones con referencia a este tema y mejorías que nos puedas comentar. Mira, una cosa que siempre pienso, y es que el conocimiento no le pertenece a unos pocos.
el conocimiento no lo tiene el individuo solo, ni la comunidad solo por sí misma, ni las instituciones públicas por sí mismas, sino es un conocimiento compartido. Sí. Y creo que como conclusión tenemos que apostar por creer los unos en los otros. No sé, siempre tratamos de que cuando hay algún reclamo de la comunidad, pues se haga por una vía pacífica, por una vía de entendimiento, de diálogo. Uh-huh. Y eso lo estamos trabajando con los vecinos, con nuestros vecinos, nosotros mismos. Que a veces no es fácil, ¿no? Porque uno se apasiona cuando uno quiere algo mucho, pues aunque querer a tu barrio sea noble, a veces yo misma siento que tengo que bajar la bandera un poco allá. un poquito y buscar cómo podemos llegar a acuerdos, ¿no? Porque al final hemos visto que no vamos a crecer, no vamos a transformar nada si no nos escuchamos. Los unos a los otros. Y no solo nos escuchamos, sino nos apoyamos, ¿no? Con ese carácter noble que tenemos que creer que las demás personas tienen. Uh-huh. Y también con el conocimiento que debe ser compartido y bueno, y seguir para adelante, pues confiando. Nos alegramos mucho haber contado contigo en la tarde de hoy. Se nos ha agotado el tiempo. Nosotros continuaremos el próximo jueves. Les esperamos con otro programa más de Participación Ciudadana aquí en Gran Canaria Televisión. Gracias, Xiomara. Muchas gracias a ustedes.